Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este webinario sobre baterías y otras soluciones técnicas como apoyo al SRAD industrial que estamos organizando desde Evolutia y en esta ocasión con la participación especial de Electrosol. Si os parece, vamos a dar un minutito de margen porque son las 12 en punto y está entrando todavía mucha gente. Pues damos un minutito, esperamos, luego repasamos un poquito el cartel del webinario y hacemos las presentaciones y a partir de ahí ya empezamos. Gracias. Vale, pues como decía, esperamos 30 segundos más y empezamos con el webinario. Muy bien, pues vamos allá y pues nada, como decía, empezamos con este webinario sobre baterías y otras soluciones técnicas como apoyo al SRAD industrial. En esta ocasión contamos con la participación especial de Electrosol, por lo tanto, pues les voy a dar ya entrada a ellos para que ellos mismos se presenten. Y adelante, Andrés, con vuestras presentaciones, por favor. Muy buenas. Somos del departamento comercial. Yo soy Andrés López, José Ángel Estrada y Claudio Falcó. Y luego veremos más en detalle nuestra empresa y qué es lo que hacemos. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Andrés. Y por parte de Evolutia, pues tenemos a César González, que es el responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento. Buenos días, César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días a todos. Y junto con él, Laura Sánchez, que le apoya en cuestiones técnicas y de organización. Laura, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, José. Muy bien. Y Juan Carlos Leiva, director técnico, el responsable de grandes cuentas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Muy bien. Y en la sombra tenemos a Pauli, que muchos de vosotros lo conocéis y que está dándonos soporte técnico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pauli? Y nada, a ver, la sistemática del webinario, pues vamos a ir haciendo las presentaciones, vamos a seguir el guión que está planificado. O sea, primero vamos a hacer un recordatorio del funcionamiento del SRAD. Como sabéis, ya hicimos un webinario sobre SRAD que está grabado y está en nuestro canal de YouTube, en el canal YouTube de Evolutia, lo podéis consultar y allí se hablaba en detalle. Hoy simplemente vamos a hacer un recordatorio. Después, los puntos 2 y 3, el papel de las baterías dentro del SRAD y requisitos y limitaciones de las baterías para el SRAD, lo estarán explicando desde Electrosol. Y luego ya los punto 4, otras soluciones que pueden apoyar la participación en SRAD, lo haremos en formato entrevista con Juan Carlos Leiva. Y finalmente, pues ya iremos al punto 5, que es cómo valorar si estas soluciones encajan en una planta concreta, es decir, en vuestra planta, en vuestra industria. Esto es lo que veremos. Preguntas que tengáis, muy importantes, las podéis ir haciendo ya desde ese botón P y R, preguntas y respuestas, que está arriba, y entonces en ese botón veréis que hay una opción que es formular una pregunta. Entonces todos los que tengáis preguntas ya las podéis ir formulando por ahí a medida que avance el evento y al final iremos leyendo esas preguntas y en la medida de lo posible les iremos dando respuestas. Entonces esta sería la mecánica del webinario. Y sin más, pues César, cuando quieras podemos empezar con el primer punto, que es hacer ese recordatorio de lo que es el sistema SRAD, para que tengamos un poquito de marco y luego ya pues podamos avanzar. Adelante, César. Muy bien, bueno, pues empiezo aquí. Básicamente repasaremos que hicimos una webinar donde hablamos del servicio RAD y ahora lo que vamos a profundizar un poco es en las dudas que han ido surgiendo y las soluciones que pueden haber, ¿no? en cada caso.
Entonces, dentro del recordatorio, pues bueno, aquí veréis bastante texto, ahí está bien explicado lo que se trata. Yo voy a ir un poco a resumiros, ¿vale? Es decir, el ERRAD lo tenemos que considerar que es pues, una herramienta en la que el sistema eh, equilibra en caso de que tenga algún problema con la energía que tenía prevista entregar en un momento dado y necesita pues, un salvavidas final para poder entregar la energía que necesita el sistema, ¿vale? Entonces, en estas necesidades entra da una especie bueno, al final lo que hace es da una ayuda o da unos ingresos a las empresas que pueden dejar disponible su energía, ¿vale? Esto lo veremos en esta siguiente, que es cuando tú tienes capacidad para poder parar una parte de tu consumo, eh, lo que hace el operador del sistema es darte unos ingresos por poder parar esa capacidad. Esto puede darse en un momento dado, ¿vale? Lo normal es que no sean en momentos de urgencia, entonces en esa parte, pues bueno, simplemente te paga la disponibilidad, ¿vale? ¿Cómo comprueba el gestor del sistema que tú estás disponible? Es decir, lo que tú haces en la subasta de RAT es decir, yo tengo una capacidad y tú puedes contar con ella en el momento que te haga falta para el sistema, ¿vale? Si tú ofreces esa capacidad y se te asigna en la subasta, es decir, vas a la subasta y entras dentro de las unidades digamos, asignadas, en ese caso verifica que tú vas cumpliendo con ese consumo. Es decir, has dicho que vas a hacer un consumo durante la mayor parte de las horas en las que el SRAT actúa, que son desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche de lunes a viernes y desde las 22 a las 24 horas en fin de semana festivos. Entonces, en ese horario es cuando tienes que tener ese consumo que tú has puesto en la subasta. Entonces, lo que hace por un lado son dos comprobaciones, que es una verifica que en todas las horas de RAT estás consumiendo ese consumo, ¿vale? Estás teniendo esa demanda para que si en el momento que necesite que tú dejes de consumir esa capacidad, te puedes desconectar digamos, esa capacidad. Entonces, por un lado, hace una comprobación que es, estás consumiendo en todo momento esa demanda que tú has puesto en la subasta. Y luego la otra, evidentemente, es si yo necesito que te desconectes del sistema, lo que se llama una activación, curiosamente esto es lo contrario, no es que te desactives, es decir, que dejes de consumir. Pues en caso de una activación que te requiera con 12 minutos de tiempo, comprobar que tú realmente te has desactivado, ¿vale? Que está cumpliendo con lo que tenías comprometido. Entonces, en esas dos verificaciones, si no cumples con esos dos parámetros, pues tiene una penalización, es decir, de los ingresos que te debería dar, se descuenta esa cantidad, ¿vale? Esto puesto, esto lo que comentaba en la segunda parte, es decir, por un lado está la comprobación de que tú estás consumiendo en todo momento, ¿vale? Y por otro lado es, en caso de activación, que te desactivas cuando necesita el sistema, ¿vale? Requisitos para ir a una subasta de RAT, pues bueno, básicamente ahí veréis, digamos, en tema administrativo todo lo que necesitas cumplir, pero en resumen es que tengas 1 mega de posibilidad de bajar en un momento dado, ¿vale? Es decir, tienes 1 mega de consumo y puedes bajar en un momento dado ese mega de consumo. O bien, si te agregas, o bien con un participante en el RAT que te deje agregarte a su unidad de control, en ese caso podías ir en cantidades mayores a 0,1 megas. Es decir, 100.000 kilovatios, pues 100 kilovatios puedes tener disponibles, pues te agregas a una unidad agregada y en ese caso puedes también optar a RAT. No hace falta que consumas en 1 mega, que tengas 1 mega de consumo y que tengas que parar ese mega, ¿vale?
por dar un poco de datos de la subasta última, porque anteriormente, los últimos años se ha hecho anualmente, es decir, se acaba una subasta a final de año, se realizaba esa subasta y se asignaba para 12 meses. En la última subasta han cambiado, digamos, dos cosas fundamentales, que es la capacidad, que antes era de 1 mega y ahora ha bajado a 0,1 en agregación, ¿vale? Que eso es lo que ha hecho, es permitir a muchas más empresas que antes no podían optar al servicio de RAT a poder presentarse. Y por otro lado lo hacen semestral, es decir, cada 6 meses se haga una subasta. Ahora se ha hecho en diciembre se hizo la subasta de enero a junio del 2026. Pues imaginamos que en torno a mayo, junio saldrá la subasta de el segundo semestre de 2026. Como datos importantes es tiempo de activación, es decir, el tiempo en el que tú tienes que dejar de consumir la capacidad con la que te has presentado a la subasta, es de 12,5 minutos, ¿vale? Que antes era de 15 minutos, con lo cual no hemos ganado gran cosa, pero bueno, es todo lo contrario, ¿vale? Y luego en el periodo máximo de activación, que aquí sí que es una mejora importante, es que lo máximo que debes estar parado son 2 horas, antes era 3 horas. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha industria, mucho consumidor que esas 2 horas no le suponen un trauma, ¿no? Es decir, puede parar una parte de su fábrica o de su instalación y bajar ese consumo durante 2 horas y no le afecta en gran forma, ¿vale? Luego están... Aquí, César, perdona que interrumpa, el ejemplo clásico serían las cámaras frigoríficas, ¿verdad? Es decir, una cámara Correcto, frigorífica que tiene mucha inercia y correcto. puede parar 2 horas y ahí no hay ningún problema, ¿no? Exacto, sí, por supuesto que siempre va a haber algún problema, ¿no? Pero Sí. sí que tiene una capacidad de Ah, aguantar durante 2 horas con ujú. menos demanda que, por ejemplo, una industria que sí que no puede parar en este caso, ¿vale? Vale. Entonces, dentro de esa, bueno, hablamos de cámaras frigoríficas o, por ejemplo, edificios que tienen climatización, que no necesitan mantener esa inercia térmica, es decir, le permite a la inercia térmica pues aguantar Ajá. una temperatura, ¿vale? Pues todo eso, cada uno, digamos que sabe lo que puede y lo que no puede mantener. Ujú. ¿Para qué? En este caso hemos pensado también en Electrosol. ¿Por qué? Porque nos salen clientes con problemáticas que nos dicen, yo no puedo parar durante 2 horas, y entonces para eso hay soluciones. Y hemos encontrado con Electrosol pues, que hay soluciones que pueden cubrir digamos, el perfil de cliente que no puede parar durante 2 horas. Y básicamente, pues eso es un resumen de lo que se compone. O sea, yo pongo siempre el ejemplo para entenderlo un poco para el día a día. Es, pues bueno, como si tú, por ejemplo, en tu casa consumes 5 kilovatios y te dice el operador del sistema, mira, si de los 5 kilovatios en un momento dado tú estás consumiendo siempre 5 kilovatios y yo necesito que pares el consumo que tienes en casa, te voy a dar unos ingresos. Bueno, pues aquí puedes decir, mira, 5 kilovatios no puedo dejar de consumirlos, ¿vale? Porque no necesito para el día a día. Pero sí que puedo, por ejemplo, 1 kilovatio, que es la nevera, en un momento dado, cuando tú necesites, yo paro la nevera y mi vida sigue funcionando, ¿vale? Pues eso sería un poco el ejemplo del ERA, ¿no? Ellos te avisarían 12 minutos antes, tendrías que desconectar la nevera y darle servicio durante 2 horas. Pues eso para entenderlo un poco hacia lo básico, ¿eh? Evidentemente en casa no se puede optar al ERA, Ujú. pero es una forma de entenderlo, que no hace falta que pares tu casa y tu régimen de funcionamiento diario, sino simplemente que te adaptes en función de lo que tú puedas desconectar dentro de tu proceso habitual. ¿Vale? ¿Y esto te llaman mucho, César? Quiero decir, ¿te llaman una vez al año, dos? ¿Te están llamando todos los días para pararte? ¿Qué estadística hay, más o menos? Sí, por ejemplo, los últimos años, el año pasado no hubo ninguna activación, es decir, no hubo ninguna llamada de activación, por lo cual todas las empresas que han optado al servicio RAT no han tenido que ejecutar ninguna parada y han tenido los ingresos que su demanda, es decir, han cumplido durante ese periodo. En el año 2024 hubieron 4 paradas, ¿vale? Puntuales. En el año 23 me parece que hubieron 2. Es decir, ha ido minorizándose las paradas. En parte también el año pasado se dio la situación que, bueno, tuvimos
el corte, el apagón que ya todos conocemos. Entonces, pues digamos que ahí Red Eléctrica pues, está haciendo los deberes de forma que no vuelva a pasar lo que les sucedió. Entonces, eso ayuda a que las activaciones del ERRAD sean menos comunes. Es decir, digamos que tira de la activación, que es el último recurso para dar una respuesta al sistema, para cuando ya no tiene más remedio, pues evita que llegue a esa situación. Entonces, eso digamos que tranquiliza a la hora de que si nos van a requerir, pues podría requerirnos, ¿no? Si entramos en el RAD, pero todo apunta a que últimamente no está siendo necesario porque se está haciendo los deberes, digamos. Muy bien. Vale. Y por otra parte, hablabas de la subasta. Es fácil, digamos, es fácil acceder al sistema SRAD, es decir, o se quedan muchos fuera, o hay datos al respecto. A ver, por capacidad depende del consumo que puedas asegurar y también con quién puedas ir a la subasta. Es decir, tú puedes ir solo a la subasta, presentarte, crearte tu centro de control, o bien agregarte a un centro de control con un tercero que pues, te cobrará un importe por ello. Puede ser tu comercializadora, puede ser otra. Lo lógico es que vayas con tu comercializadora. Entonces, ahí es donde luego en otro punto pues comentaremos qué recomendamos nosotros analizar bien antes de entrar en RAN, ¿no? Que sería pues, mirar con quién estoy y si me permite o me puedo entender con él para ir a una subasta de RAN. Muy bien. Vale. ¿Esto es todo, César, de tu parte? Sí, sí, Vale. sí, esta parte. Perfecto. Pues claro, entiendo que aquí la cuestión es, claro, que habrá muchas personas que nos están escuchando que dirán, bueno, pero es que yo no puedo parar. Es decir, yo en mi fábrica, yo no tengo una cámara frigorífica, yo no puedo parar. Bueno, y aquí es donde entran, pues, qué soluciones hay para que no tengas que parar. Entonces aquí, pues ya es el momento de dar entrada a nuestros compañeros de Electrosol, ¿eh? Estaríamos ya entonces en el punto 2, el papel de las baterías dentro del SRAD y requisitos y limitaciones de estas baterías. Entonces, pues adelante, Andrés, y os estamos escuchando. Si queréis compartir vuestra presentación, y estaremos viéndola. Voy a compartir. Muy bien. Aquí, ¿no? Sí, ¿se ve? Se ve, aquí está, sí, correcto. Bueno, Electrosol hacemos una breve introducción para no aburrir. Pues somos una ingeniería del sector de la fotovoltaica. Llevamos en esto desde 2004. Solo hemos hecho ingeniería, o sea, energía solar, 100 megavatios en modalidad de autoconsumo industrial, unos 200 en huertas. Y bueno, desde el año pasado lo que hemos visto es, por condiciones del mercado, etcétera, el paso natural que faltaba, que era toda esa energía no gestionable, que es la energía solar, pasarla a gestionable. Y es cuando entra la batería y todas esas empresas que tienen, por ejemplo, entre los ahorros están las que tienen fotovoltaica para gestionar esa energía en momentos críticos de tarifa que de otra forma no podría. Vale, espérate que esto, vale. Anterior. Sí, la anterior. Espérate que se atasca. Vale, aquí. Pues eso, somos evidentemente una ingeniería con estos profesionales. Tenemos equipo propio de montadores y de mantenimiento. Estáis en Castellón, ¿verdad? Sí, va a ser en Castellón, presencial en Barcelona. Ajá. Y bueno, estamos ahí con la solar. Trabajamos a nivel nacional, sí. Canarias, Península y Baleares hemos trabajado. Muy bien. Y no, y ahora Claudio Falcón seguirá con el problema energético industrial. Vale, el problema energético industrial, para entender por qué hoy hablamos de baterías industriales, primero tenemos que entender el problema real al que se enfrentan las industrias, que tienen un alto consumo eléctrico. Las industrias viven hoy en día un entorno energético cada vez más inestable. Lo que antes era un coste más o menos previsible, hoy se ha convertido en una variable crítica del negocio. Por un lado, tenemos los precios del pool eléctrico que cambian cada hora y que hace que muchas empresas pues, no sepan realmente cuánto les va a costar producir en días siguientes. Por tanto, esa incertidumbre se traduce directamente en márgenes más ajustados y decisiones pues, más difíciles. A esto se le suman el tema de las penalizaciones por excesos de potencia, que en muchas empresas presentan una parte muy importante de la factura, esos picos puntuales
por arranques, coincidencias de cargas, pueden disparar el coste mensual sin que la empresa sea realmente consciente de ello, entre otras cosas. Además de esto, el tema de los microcortes y las caídas de tensión en zonas inestables o finales de línea puede repercutir directamente en la producción de la industria. Todo esto sin hablar de los apagones como el que ocurrió en abril de este año pasado. Aparte, muchas industrias que ya tienen instalación solar, pero se encuentran con un problema bastante claro. Producen mucha energía cuando es barata y la pierden, los excedentes no aprovechados, y compran energía cuando el sol pues, ya no está. Y ahí es donde entra en juego el tema del arbitraje. Y luego, por último, pues hablaremos del SRAD y cómo permitir generar ingresos adicionales. Todo esto que estaba comentando dibuja un escenario claro. O sea, el problema ya no es consumir energía, sino cómo, cuándo y a qué precio se consume. Luego aquí añadir también, Claudio, la opción de poder compensar la energía reactiva, ¿no? Estamos acostumbrados a tener sistemas de batería de condensadores. Eso es lo que iba a comentar ahora. Vale. Bueno, al final lo que es la batería, el concepto es también de gestor energético, ¿no? Que con Exacto. un único equipo tú puedas garantizar esa gestión de excedentes, hacer ese arbitraje, evitar posibles microcortes. Habría que identificar bien cuáles son las líneas críticas, compensar reactiva, es decir, un gestor que abarque todo esto, que abarque pues las 6 cosas principales que podemos considerar, pues que son el tema del problema del peak saving, que la batería puede cubrir esos picos de potencia que generan las penalizaciones, puede aportar energía durante esos instantes críticos y reduce la potencia de la demanda de la red. Por otra, maximiza el autoconsumo, aprovechar todos esos excedentes que se estaban vertiendo a red o que se estaban perdiendo porque tenían vertido cero, ahora se pueden almacenar y utilizar cuando realmente hace falta, cuando la energía, sobre todo, cuando es más cara. Esto mejora directamente la rentabilidad de la instalación fotovoltaica. Por otra, protege la producción ante microcortes o inestabilidades de la red, puede hacer de batería de condensadores y de compensación de reactiva, como estaba comentando mi compañero José Ángel. El tema del arbitraje energético, la batería se carga cuando la energía es barata y se descarga cuando es cara, que esto cambia totalmente el proceso productivo y optimiza el coste energético hora a hora. La batería puede hacer una lectura del OMIE del día siguiente y poder gestionar esa carga y descarga un poco en función de los precios pool. Y por último, pues algo clave de lo que va un poco más este webinario, que es el acceso al SRAD, que gracias a las baterías, una industria puede ofrecer flexibilidad a la red eléctrica sin parar maquinaria ni afectar a la producción. Al final, la batería deja de ser un elemento pasivo y se convierte en una herramienta activa de ahorro, protección e ingresos. El SRAD, ahora pues vamos a hablar un poco de las grandes oportunidades y menos conocidas con el tema del SRAD, que es cómo aplicar la batería en el SRAD. El SRAD, como se estaba comentando, paga a las industrias por reducir su demanda. Tradicionalmente esto implicaba parar procesos o reducir producción y asumir molestias bastante operativas en la industria. Pero con baterías el enfoque cambia completamente. Cuando la red lo necesita, la industria reduce su consumo de la red utilizando la energía almacenada. Esto convierte a la empresa en un activo para el sistema eléctrico y ese valor, como bien se decía, se remuneraba. Hablamos de ingresos de hasta 200.000 euros por megavatio año, además de lo que se remunera en caso de que se realice la activación. Ayer, de hecho, se realizó, creo, la primera activación del año durante 2 horas. Esto no se traduce en un ahorro, sino que son ingresos directos para la industria. Lo más llamativo es que esta oportunidad sigue siendo desconocida para muchas industrias. Y bueno, comentar que para poder aplicar el SRAD, no sé si se ha comentado, que se necesita un equipo de medida adicional para que la compañía tenga el control total de esta gestión. Y bueno, voy a dar paso ahora a mi compañero José Ángel, que va a explicaros pues, un poquito de los tipos de baterías que hay ahora mismo en el mercado. Correcto, al final nos preguntamos, ¿no? Después, o sea, ¿con qué soluciones podemos acometer el tema SRAD, la gestión de excedentes o todo el cómputo global al cual queramos destinar las baterías? Al final, tenemos soluciones más tipo cabinet, que son soluciones
Está bebiendo agua, es que... Disculpad. Al final tenemos las soluciones, pues más en torno a los 4 o 5 metros cuadrados, ¿vale? Que más o menos hablamos de pues mitad plaza de parking para hacernos un poco a la idea. Eso serían las soluciones entre los 50 y los 200 kilovatios hora, que son los gabinetes estos que vemos aquí arriba. Principalmente son para conectar en baja tensión. Esto es importante, no hacemos una modificación de lo que viene siendo el cuadro eléctrico del cliente, que sino nos conectamos directamente sobre el embarrado que tienen de 400. ¿Vale? Luego las soluciones un poco más grandes, con densidades energéticas superiores, que sería en torno a los 1000 a 5000 kilovatios hora, ¿vale? De 1 mega a 5 megas. Son soluciones que podemos encontrar en baja tensión o en media tensión, depende un poco de las necesidades. Al final la infraestructura en media tensión, pues obviamente vamos a tener que destinar un transformador, unas celdas de media tensión, es decir, el sistema se vuelve un poquito más complejo y también más caro, pero cuando nos vamos a soluciones de 5 megavatios hora, obviamente estos costes se diluyen, ¿vale? Más o menos, a mí me gusta bastante poner órdenes de magnitud, de espacio. Los 5 megavatios hora, para que os hagáis una idea, equivalen a un contenedor de 20 pies. Los 20 pies sería esa plaza de parking completa, ¿vale? Más o menos unos 6 metros de largo por unos 2,50 de ancho. Vale, ¿qué tenemos debajo del capó, ¿no? de esas baterías? ¿Qué sistemas integran la batería? Pues bueno, independientemente de si es un cabinet o si nos vamos a una solución más tipo contenedor, los elementos son los mismos, ¿vale? Al final tenemos por un lado los racks de las baterías, que integran esas celdas donde almacenamos la energía, independientemente de si, oye, pues ¿qué pasa si tenemos un fallo en un rack de baterías? No pasa nada, está preparado el sistema para que se puentee internamente y el resto de batería pueda funcionar. Lo que es la batería que tenemos en esta imagen es una batería de 260 kilovatios hora, con este cambio que ha habido en las celdas. Muchos sabréis que, digamos, los fabricantes optan por un tamaño de celda que está normalizado. Ahora ha habido un cambio y tenemos por cada celda un poquito más de capacidad, ¿vale? Siempre vamos incrementando esa densidad energética por celda. Entonces, cada rack, más o menos, estamos hablando que almacena 50 kilovatios hora. Si tuviéramos un problema puntual y el sistema lo detecta, el resto de la batería, es decir, los otros 200 kilovatios hora, seguirían funcionando. ¿Vale? Todos estos racks, importante, tema de la refrigeración, ¿no? ¿Cómo se refrigeran las baterías? Pues principalmente el sistema más común y más recomendable es el sistema de refrigeración líquida. ¿Cómo se refrigera? Bueno, pues cada rack en su base tiene, digamos, como una especie de plancha que viene refrigerada y los sensores de temperatura que al final están monitorizando todo ese control de lo que vienen siendo los parámetros de la batería se miden, digamos, en la parte superior de la celda. Es decir, nosotros enfriamos por abajo, pero monitorizamos por arriba. El sistema es más restrictivo que conservador en ese caso, ¿vale? Luego tendríamos, por otro lado, lo que viene siendo el PCS. El PCS va a ser el encargado de hacer esa transformación de continua a alterna. Es como si fuera el inversor solar, pero el inversor de la batería. ¿De acuerdo? Nosotros hacemos una conexión en el cuadro de baja tensión en 400 voltios, en alterna, y pasamos de alterna a continua con SPCS. El proceso inverso para consumir va a ser lo mismo, a través del mismo PCS. Vale, luego por aquí tendríamos la caja eléctrica y de conexiones, que no deja de ser esa protección a la salida del PCS y que protegerá también la línea de conexión hasta el cuadro donde nos conectemos. Lo que viene siendo la enfriadora del sistema de refrigeración líquida que comentábamos, y luego todos los sistemas en la parte superior de protección pasiva que tienen este tipo de cabinets, ya digo, bien sea el formato más pequeño, que es el que vemos en la imagen, o bien sea el más grande. ¿Cuáles son esos sistemas de protección pasiva? Pues son detectores de humo, son aspiraciones, muchos sistemas también integran paneles de venteo, por si la presión en el interior es determinada y suficiente como para tener que liberar
esos gases siempre por la parte superior. Es decir, los requisitos de seguridad han ido avanzando bastante, ¿vale? Sí que es verdad, nuestra predilección es incorporar este tipo de sistemas en el exterior de la fábrica, ¿vale? Pero no deja de ser un componente electrónico más, como puede ser las baterías de litio, ¿no? que todos o muchos llevamos en los coches eléctricos, en los híbridos, pues al final es lo mismo, pero incluso con muchas más protecciones, ¿vale? Luego, la parte de control, ¿cómo la hacemos? Pues con lo que llamamos MS, BMS, todos estos acrónimos del inglés que no dejan de ser la parte de control de esa batería. ¿Qué hace el BMS, que es este componente de aquí? El BMS lo que hace es controlar, digamos, es el cerebro de lo que es la batería. Al final es, digamos, como el monitoreo de todas esas temperaturas, de qué vida tenemos, qué shock, qué calidad tenemos en las celdas, cuál es el balance de las mismas. ¿Por qué? Porque no vamos a cargar siempre la misma celda. Vamos a ir haciendo un reparto, un equilibrado, para que las baterías se degraden, digamos, de una forma uniforme. Todo eso lo gestiona el BMS. ¿Qué hace el MS? El MS es, digamos, quien integra toda la parte de configuración, donde le decimos cuándo tiene que cargar la batería, cuándo tiene que descargar, qué reserva tiene que hacer de capacidad para destinarla a microcortes. Oye, pues un 30%, un 20%. ¿Qué tiene que destinar? Oye, pues si incorporamos un sistema para SRAD, pues también tendremos que estar preparados para que esa batería tenga una capacidad X reservada por si acaso nos activan y tenemos que hacer un respaldo y nuestra industria no tiene que reducir el consumo, ¿vale? Pues todo esto lo integra el EMS. Vale. Y luego, como ejemplo, yo creo que un unifilar pues siempre viene muy bien para entender cómo es ese conexionado en nuestra industria. Aquí en la imagen nos mostramos un ejemplo de lo que viene siendo una instalación en baja tensión, ¿vale? Los cabinets son escalables totalmente, podemos ir a 4 cabinets, a 5, a 6, pueden todos integrarse en el mismo sistema. Obviamente uno será, digamos, el maestro, otros los esclavos, ¿vale? Pero al final podemos hacer un sistema totalmente flexible y escalable a las necesidades y no hace falta empezar, oye, pues a lo mejor por un sistema, digamos, óptimo desde el punto de vista energético de rentabilidad, sino que podemos ir de 1 hasta las unidades que necesitemos, ¿vale? Pero este sistema, al final, tenemos, oye, pues la fotovoltaica la tendremos si la tenemos, porque la acumulación, pues al final nos permite también integrar sistemas que no dependen de la fotovoltaica. Podemos utilizarlo para otros componentes, como ha comentado mi compañero Claudio. Y, digamos, tenemos una salida que alimentaría a todas estas cargas que tenemos comunes de nuestras industrias, pues nuestras cintas, las tolvas, los molinos, lo que sea, y también tenemos una salida que es independiente y esa salida va reconocida como salida de cargas críticas, que van a ser todos esos elementos que en el caso de tener una pérdida de red, como comentaba Claudio, van a seguir funcionando y van a seguir bebiendo de las baterías. Y muy importante, si tenemos fotovoltaica, la fotovoltaica también va a seguir produciendo. No todo vendrá de las baterías, sino que la fotovoltaica también producirá, ¿vale? Que es algo que no ocurre ahora mismo en nuestros sistemas de autoconsumo en el caso de perder la red o tener un microcorte o cualquier tipo de problemática. Y ahora le doy el paso a Andrés para que explique un caso práctico. Vale, sí, esto es un caso real de una empresa cliente nuestro que le hemos dado una solución de 3 megavatios, una batería de 3 megavatios. Y bueno, los ahorros vienen, aquí veis excedentes TOW 1 y TOW 2, ¿vale? Los excedentes, esta empresa tiene 1,3 megas instalados sobre techo y tiene unos excedentes de 598.000 kilovatios hora, ¿vale? Por lo que se aprovecharían. Y luego tenemos TOW 1 y TOW 2, que es TOW es Time of Use, 1 y 2. El TOW 1 es cargar por la noche y descargar a primera hora de la mañana, que es cuando viene el primer golpe fuerte tarifario eléctrico.
Y el TOU 2 es cargar a mediodía haciendo un mix de red y de fotovoltaica, ¿vale? Para descargar a eso de, creo que son las 7 o las 8 de la tarde, cuando viene el otro momento crítico tarifario, ¿vale? Entonces, esto se reporta en X euros al año, ¿vale? En 89.000 con los excedentes y TOU 1 y TOU 2. El TOU 2 es menor. Luego también tenemos que también ahorra en el peak saving, ¿vale? En los excesos de potencia. Anual pues son 30.000 euros. En este caso en concreto entramos con 500 kilovatios, creo, en el RAD, ¿vale? Que entramos, el RAD es previo a hacer un análisis de sus curvas de carga. En este caso Evolutia analiza todo el tiempo de consumo de un año y entonces te dice con cuánto entras, cuánto es la potencia, o sea, la energía óptima con la que tienes que entrar y qué importe te va a reportar eso al final del año. Y luego esta empresa en cuestión tiene un problema de microcortes valorada por ellos a la baja en 40.000 euros, por ellos a la baja en 40.000 euros, que nosotros hemos puesto ahí también que contabilizan ahorros. Al final tenemos unos ahorros anuales de 312.250 euros y que esta batería se está amortizando en 4,3 años aproximadamente. Al final, la batería lo que, en conclusiones, lo que hace es controlar, o sea, controlar precios y optimizar un poquito toda la energía. Lo que decía Claudio, mi compañero Claudio, de pues, ese gestor energético que te va a ayudar muchísimo en todos estos ahorros. Teniendo una vida útil, ¿no? Garantizada en unos 10 años, con una garantía de 10 años, con su depreciación de la batería, pero que tienes hasta 10 años para aprovechar y luego sigue con una caída de la eficiencia, pues, que luego se analiza, etcétera. ¿Vale? Y yo creo que con esto... Además de todo, aparte de la amortización, los 4,3 años de amortización, estamos puestos con SRAD en caso de que no haya ninguna activación durante el año. En cuanto hayan varias activaciones durante el año, esos 4,3 años se pueden reducir a 3,8, a 2 o a lo que sea, dependiendo del número de activaciones. Por lo tanto, tener en cuenta que tener una batería puesta en SRAD puede hacer que si hay activaciones la amortices como máximo en el plazo que nosotros te estamos dando en un estudio preliminar como este. Vale, pues esa sería nuestra presentación, José. Espero que os haya gustado. Perfecto, pues muchísimas gracias y pasaríamos tu punto, Juan Carlos, ¿no? Si no estoy equivocado. Sí, Porque bueno, aquí ha quedado claro, ¿verdad? Que bien, tenemos el SRAD, por hacer un poquito de resumen, tenemos el SRAD, es muy buena oportunidad porque, bueno, parece que no nos paran demasiado. Por tener nuestra capacidad disponible para parar, pues bueno, pues tenemos unas retribuciones, si nos paran tenemos unas retribuciones extra. Hay gente pues que tiene procesos que los puede parar y hay industria que no, pero bueno, pues por ejemplo aquí tenemos las baterías, conectamos la batería y ahí podemos seguir trabajando. Pero ¿qué más hay, Juan Carlos? Esta sería la pregunta, ¿no? Pues las baterías es una herramienta, ¿no? Pero yo digo, pues el que tiene, por ejemplo, grupos electrógenos, ¿no? Para el caso de una emergencia, pues esto se puede utilizar. El que tiene una cogeneración que la utiliza o que no la utiliza del todo, pues esto lo puede utilizar. Un poco esto sería la pregunta, si estamos ahí limitados al tema de baterías o hay otras tecnologías que se pueden utilizar. muy bien. Voy a ser muy breve. Efectivamente, existen otras tecnologías, como has comentado, grupos electrógenos, cogeneraciones, que entran, activan y sincronizan con la red para hacer ese paro o ese autoconsumo para quitar ese consumo del punto del contador de compañía, que es lo que le solicita el SRAD. ¿Cuál es el problema? El problema es un tema de tiempos, ¿vale? Si somos capaces de, con una llamada en 12 minutos y medio, poner en régimen un equipo para poder quitar ese consumo, esa potencia que nos están demandando, no hay ningún problema. Se puede hacer perfectamente con un grupo diésel, ¿vale? Y entrar para trabajar ese RAD. Lo mismo ocurre con un motor de cogeneración.
efectivamente. Es un tiempo de... La batería tiene una respuesta activa inmediata, ¿vale? Estamos hablando de segundos. Y en otros casos incluso de microsegundos, y un motor hay que lanzarlo. Hay que lanzarlo, hay que ponerlo en marcha. ¿Que hay tiempo de sobra? Sí. ¿Vale? ¿Qué hándicap tenemos? Bueno, pues que cuando vas a mover un equipo de esos que ha estado parado mucho tiempo, ¿vale? Pues es posible que te encuentres con un susto. Ya está. Para eso hay que tener un buen plan de mantenimiento en el que tú lo vas moviendo, lo vas teniendo activo, ¿vale? Esto lo hacen todos los clientes que tienen cogeneración, que tienen grupos electrógenos, pues tienen un plan periódico de ir moviendo esos equipos porque saben que en algún momento, no para el RAD, para otros casos lo van a necesitar, ¿vale? O sea que efectivamente existe el botón de paro, el típico botón de paro de yo paro y me quito esta carga, ¿vale? Y si no tengo eso, pues hay otras herramientas como son estas que hemos comentado o las de unas baterías de acumulación, Muy bien, ¿vale? perfecto. Yo, como me ha sobrado un poquito de tiempo, quería hacer un comentario a la activación que hubo ayer, del 28 de enero, que me parece importante, ¿vale? Los datos de la subasta para este primer semestre fueron de una solicitud, ¿vale? Porque así despejamos algunas dudas. Porque esto, que activen un servicio, pues, quieras que no, da un poco de miedo, porque dices, joder, no ha habido ninguna activación en un histórico, entra la primera subasta y, joder, en enero ya debuto. Vale. La subasta se produjo para una solicitud de red eléctrica de 2.339 megavatios. ¿Vale? A la subasta se adjudicaron 1.725, es el 74%. Es decir, hubo potencia de sobra para poder entrar en el ERRAT. ¿Vale? Ese punto aclarado. ¿Vale? O sea que quieren más ERRATs. ¿Vale? La activación que fue ayer se produjo la primera a las 8:01. ¿Vale? Fue un tema del temporal, ¿vale? Y está localizado, ¿vale? Fue una zona concreta. ¿Vale? Se pidieron 865 megas a las 8:01. Eso es el 50% de la capacidad que tenía el ERRAD. Es decir, al otro 50% no nos enteramos del clima. Vale. Estos datos ya no son públicos, pero debió de durar, tienen un intervalo de 2 horas. ¿Vale? Debió durar entre 30 a 40 minutos, ¿vale? Esa activación. Hubo una segunda activación, ¿vale? A las 8:16. ¿Vale? Esta segunda activación fue de 860 megas, que es el 49,8% de la adjudicada. ¿Vale? O sea que el otro 50 tampoco se enteró del clima. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, hubo una activación, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es preocupante, o sea, no nos van a empezar a llamar todos los días, ha sido circunstancial, ha sido un tema de un temporal, yo creo que también ha coincidido con las entradas de otros solicitantes, un servicio que ha aprovechado también Red Eléctrica para hacer una prueba, ¿vale? Efectiva, es decir, oye, pues vamos a probar a todos estos que han entrado y que antes no estaban. También, y bueno, se han alineado una serie de factores que han llevado a esto, ¿vale? O sea que mi mensaje es tranquilidad, se ha utilizado el 50%, entre 30 a 35 minutos. Estos datos son públicos, tú puedes entrar en Red Eléctrica y se publican las activaciones, ¿vale? No dicen a quién han llamado, ni tampoco dicen en qué zona geográfica se ha producido, ¿vale? Pero bueno, sí que publican la capacidad, publican la energía que ha sido entregada y el precio medio que se les ha pagado a esos que han llamado para compensar esas pérdidas, ¿vale? Que están en torno de 100 y pico euros megavatio, ¿vale? Lejos de los 65, o sea, casi el doble. Entonces, tranquilidad, simplemente quería decir esto. Vale. De acuerdo, gracias, Juan Carlos. Pues Ya. vamos entonces con la siguiente parte, César, si te parece, ¿no? Sí, comparto de nuevo. Muy bien. ¿Veis la pantalla? Ahí, sí. Vale. Bien, pues dentro de esto es simplemente valorar todo lo que hemos visto antes, que he comentado Electrosol, que es cómo valorar si todas las soluciones encajan en una planta, ¿vale? Pues cada uno tendrá su situación y nosotros lo que hacemos aquí es que recomendamos analizar antes de decidir
si puedo optar a RAD o si me interesa entrar a RAD. Es decir, una cosa es que pueda y otra cosa es que me interese, ¿vale? Entonces, dentro de eso, lo primero que hacemos es realizar una valoración, un estudio previo, ¿vale? Para ver si te interesa entrar en RAD de forma individual o agregada. Esto puede ser internamente como un grupo, es decir, puede haber un grupo que tenga varias plantas que le interese entre todas esas plantas ir agregada o directamente alguna de esas plantas o todas ellas agregarlo con un tercero, ¿vale? Como hemos comentado antes. Luego valorar la inversión que debes hacer para adaptar tu instalación. Aquí entra, pues, por ejemplo, lo que ha comentado Electrosol, esa inversión que han valorado ellos en el ejemplo, o bien simplemente la inversión técnica de conectarte con un centro de control. Que si no necesitas un almacenamiento, pero sí que necesitas conectar con el centro de control del representante NERRAD, digamos, del participante NERRAD al que te agregas, pues en ese caso tienes que hacer una inversión técnica que en cada caso pues es diferente. Tanto en dinero, en importe, como en tiempo. Sobre todo por eso conviene cogerlo con tiempo para todos los problemas que puedan surgir, estar preparados para la siguiente subasta y que no sea un tema técnico lo que paralice la entrada a la subasta. Luego recomendamos, pues evidentemente, ¿no? Que es consultar si tenéis un asesor o con vuestra comercializadora, si tiene experiencia en RAD, ¿vale? Si os puede ayudar o directamente buscar a alguien que os pueda ayudar. Esto es lo que hacemos el primer paso cuando un cliente tiene la intención de entrar o de valorar la parte de RAD, que es tener en cuenta si la comercializadora con la que estamos o bien tiene clientes en el RAD o bien tiene capacidad como para poder representarte en el RAD o buscar alternativas que sí que lo permitan, ¿vale? Que eso nosotros ahí sí que hemos estado sondeando comercializadoras que puedan optar este servicio. No recomendamos precipitarnos, es decir, si por ejemplo no podemos llegar a la próxima subasta por temas técnicos o por previsiones digamos que no tengamos claras de previsiones de consumo, pues bueno, pues podemos tenerlo ahí, digamos, en el tintero para en el momento en que sí que tengamos más estabilidad o resueltos los temas técnicos, mirar la próxima subasta cuándo es y presentarnos en ese momento. Es decir, que no se trata de llegar a la siguiente por urgencia. Conviene porque son ingresos que podemos empezar a coger, ¿no? Pero bueno, se trata de hacerlo correctamente. Y luego si ya estás trabajando, es decir, si ya es un cliente que está en el RAD, pues simplemente lo que recomendamos es comprueba que lo que te han abonado por ese servicio es lo que corresponde. Y luego, pues, valorar la estrategia de la siguiente subasta, ¿no? Para ver si la capacidad que estás percibiendo ahora mismo es demasiado optimista o a lo mejor con menos capacidad recibirías menos penalizaciones o bien podías optar a mayor capacidad en la siguiente subasta a pesar de que tengas más penalizaciones. Eso es un poco lo que nosotros analizamos en el estudio. Y luego lo que ponemos aquí, ¿no? Que si no puedes dar respaldo a una petición de activación, es decir, si dices, lo tengo complicado para poder dar ese respaldo en caso de que me activen. Bueno, pues hay soluciones, que es, como ha comentado Electrosol, pues para eso, y Juan Carlos, hay soluciones para, según el punto de partida del que sales, pues para adaptarte y para ver qué capacidad tienes y qué posibilidades hay, ¿vale? Y bueno, esto básicamente es lo mismo que he comentado, que es próximos pasos, es decir, si yo estoy decidido a valorar un servicio de RAD, pues bueno, hacer las tramitaciones necesarias para entrar a la subasta de RAD, el alquiler de un centro de control habilitado por red eléctrica, que esto se hace a través de un tercero, un representante en RAD, eh, instalar los equipos necesarios para comunicar con el centro de control, cambiar las telemedidas, activación de reducciones de consumo necesarias, liquidación mensual del servicio de radio en la factura. Es decir, todo lo que tienes que acordar o que concretar con el proveedor con el que vayas a agregar PNRAD. Y luego la parte que recomendamos delegar a un asesor energético, sea Volutia o sea quien consideréis, es valorar las propuestas de RAD a las que puedes optar según cuando acaba tu contrato, evidentemente. Es decir, si tu contrato acaba dentro de 5 años,
pues tendrás que entenderte con el actual comercializador o buscar representantes que te puedan representar en el caso de que no sean comercializadores, ¿vale? Eh, Consensuar la propuesta presentada en la subasta. Esto es lo más importante para nosotros, que es ver con tiempo y con calma cuánto podemos optar a esa subasta y cuánto nos interesa optar en una fase inicial y cómo podemos ir escalando esto en el tiempo, ¿vale? Y luego enviar previsiones requeridas, es decir, en el caso de que ya entres en el RAD, pues las previsiones que te vaya pidiendo el proveedor de RAD y búsqueda de agregadores fiables, ¿vale? Y básicamente eso es lo que pensamos que tiene que tener en cuenta un consumidor que decide pues, dar el paso a ERAT. Muy bien, pues muchas gracias, César. Y vamos con el turno de preguntas. Entonces, por lo tanto, pues nos ponemos todos atentos. Voy a ir leyendo. Tenemos bastantes preguntas, voy a ir leyéndolas. Creo que ha habido, bueno, algún participante ha tenido algún problema para ver alguna presentación, entonces no os preocupéis porque este webinario está grabado, lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube, o sea que si alguien, bueno, también he visto que hay mucha gente que ha llegado un poquito tarde, pues se puede volver a ver, no hay ningún problema, y también enviaremos las presentaciones, enviaremos un email a todos los que estaban inscritos a este webinario con las presentaciones, por lo tanto ahí no hay problema. Entonces voy leyendo las preguntas y vamos a ver, bueno, vamos a ver qué podemos contestar y lo que no, pues tampoco os preocupéis porque lo contestamos después offline. Entonces, una pregunta era para el SRAD, ¿siempre tengo que estar consumiendo en mi planta mínimo la cantidad con la que voy a la subasta? ¿No puedo ir con más si tengo un sistema de acumulación de energía por baterías? César, no sé si... Sí, a ver, no, realmente no es necesario que estés siempre consumiendo esa capacidad. De hecho, la penalización, digamos, que te aplican es si tú incumples un porcentaje de las horas que estás en el RAD y no tienes ese consumo en esas horas, te penaliza. Pero se descuenta de los ingresos que sí que te dan por las horas que sí que cumples. Entonces, al final se trata de que esa disponibilidad que tienes, que lo que marca la disponibilidad es las horas que estás disponible con la demanda que tú has optado a la subasta, sea lo menor, la indisponibilidad sea lo menor posible, ¿vale? Convenientemente cerca del 10%, ¿vale? Ese es un poco el porcentaje que se recomienda. Puedes ir, por supuesto, con más. Subirá la indisponibilidad y te restarán los ingresos. Y ahí es donde digamos que al centro de control al que te agregues, como eso le salpica también a ese centro de control, al tercero con el que te agregues, no debes generarle un problema, porque si no el problema lo trasladas al resto de consumidores de RAD, ¿vale? Entonces, ahí es donde antes de entrar en el RAD, pues digamos que se valora todo eso. Es decir, yo voy a ser capaz de dar ese 10%, 15% de disponibilidad o voy a dar un 60% de indisponibilidad. Pues ahí posiblemente lo tengamos complicado para encontrar un tercero que nos meta en su centro de control. Eso es un poco... Muy bien. Otra pregunta relacionada con esta, entiendo que es la siguiente. Si el fin de semana y festivos no tengo consumo de 22 a 24, ¿quedo excluido de poder participar? No, como digo, es decir, puedes no tener consumo, pero te penalizan esas horas. Muy bien. Vale, otra pregunta. ¿Ahora mismo hay ayudas o subvenciones para la instalación de baterías en grandes empresas? No sé si desde Electrosol tenéis esta información. A día de hoy, País Vasco y Andalucía tienen subvenciones y Andalucía lo tiene en determinados sectores, agroalimentario, creo. Pero entendemos y esperamos que desde la Unión Europea, igual que vinieron las New Generation en 2021, no sé cuándo vinieron, que vengan también subvenciones en forma para acumulación, pero no sabemos ni cuánto, ni cómo, ni Sí, nada. bueno, de hecho en Comunidad Valenciana sí que desde el IBACE nos dijeron a finales del año pasado que obviamente pues habían dado prioridad a otra serie de ayudas, obviamente pues destinadas a
a la DANA, a la catástrofe, pero que las bases incluso estaban redactadas. Es decir, entendemos que si no es este año no quedará mucho para que salgan esas líneas de incentivos, por lo menos, pero es lo que comenta Andrés, va por comunidades autónomas. Y actualmente en la Comunidad Valenciana están activas subvenciones para el sector agroalimentario, cooperativas y relacionados, y independientemente del RESRAT, las subvenciones Oreca, que son para hoteles, restaurantes y cafeterías. Hasta el día de hoy es lo que conocemos. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, si ofertas un SRAT de 1 megavatio, ¿debes consumir mínimo 1 megavatio durante todas las horas del SRAT? Lo digo por clientes que tienen PV más BES, que igual no tienen un consumo mínimo de 1 megavatio a todas las horas. Sí, no, eso no es necesario, ¿eh? Es algo parecido a la otra pregunta. Sí. Tú ofertas 1 megavatio porque la mayor parte de las horas cumples con ese megavatio. Si incumples en algún momento, se descuentan de los ingresos y tiene que ser lo más cercano al 10% que hemos comentado de disponibilidad. Vale. Ve, aquí una pregunta aquí muy interesante, ¿eh? Si usas la batería para porque esto lo digo porque surge muchas veces. Si usas la batería para el SRAT, ¿tienes que tenerla reservada para los momentos de activación y no permitiría otros usos como arbitraje? Correcto, efectivamente. Al final lo que se trata es de, como el caso práctico que mostrábamos, se trata de destinar un equipo, no tiene por qué ser uno, pero una parte de las baterías, destinarlo a ese SRAD, que esté, digamos, al 100% de capacidad preparado por si te realizan una activación, y otra parte de las baterías destinado a toda esa gestión de excedentes, arbitrajes, excesos de potencia, compensación de reactiva. Es decir, no unificar la solución todo al SRAD, sino puedes configurar unas baterías que te hagan un tipo de gestión y otras para el SRAD. Muy bien. Vale, otra pregunta. ¿El sistema de refrigeración es por aire, líquido? ¿Qué pérdida nominal se tiene por trabajar con temperaturas altas? Existen principalmente las dos modalidades, incluso las híbridas. Hasta no hace mucho se trabajaba con la refrigeración por aire, ventilación forzada principalmente. Esto ha sido una tecnología que va quedando obsoleta, cada vez hay menos. Ahora mismo se apuesta por la refrigeración líquida. Más o menos los RTU, que son las eficiencias, estamos por encima de los 95%. Es decir, las pérdidas por calor son mínimas. Otros fabricantes, por no decir marcas, pero hay algunos, muy pocos, que también apuestan por la refrigeración híbrida, que es aire y agua, ¿vale? Bueno, refrigerante. Pero ya digo, la tendencia es todo a la refrigeración líquida y las pérdidas por calor son poco significativas. Muy bien. Otra pregunta que tenemos, cuando la batería llega a final de vida, ¿quién se hace cargo de la gestión del residuo y cómo se recicla exactamente? Ante una reparación de un módulo, la gestión del residuo, ¿de quién depende? No sé si tenéis esta información. Siempre que esté en garantía, depende del fabricante. Y la realidad es que aún está un poco en proceso de saber, una vez termina la vida útil, quién se va a encargar de toda esa gestión. Es cierto que las baterías es algo bastante novedoso y que nosotros sepamos, no conocemos en ninguna industria que tenga baterías de litio que hayan llegado a su final de vida útil y de qué manera lo han gestionado. Entonces sí que es algo que aún está en proceso de ver cómo se va a gestionar. Bueno, sí que es verdad que al final ocurre igual que con los módulos, ¿no? Cuando llegan al final de la vida útil, ¿qué pasa con los módulos? Pues es un poco igual. Sí que es verdad, en el tema de los módulos fotovoltaicos, pues conforme han llegado a esa vida útil expirada, pues van también surgiendo esas oportunidades de negocio y van habiendo empresas, a lo mejor no nacionales, sino internacionales, que se dedican a ello. Pues con las baterías, aunque no lo conocemos ahora mismo, esperamos que sea de la misma manera. Muy bien.
Otra pregunta muy interesante, porque es esto de si la batería es un SAI o no lo es. Se comenta en la presentación que la batería es capaz de eliminar microcortes. ¿A partir de qué orden de magnitud en milisegundos es capaz de actuar para que no afecte a la electrónica de las instalaciones? ¿O por el contrario se conecta como un SAI? Garantizado por fabricante, Las hay sin paso por cero. no hay paso por cero. No hay paso por cero. Es cierto que aún estamos un poco en proceso de saber qué fabricante, digamos, es el que de verdad nos garantice esto en sus fichas técnicas. Porque hay muchos que sí que ponen que son 100 milisegundos, 300 milisegundos, dependiendo del fabricante. Y dependiendo también de la tipología de conexión y la potencia. Es decir, no va a ser lo mismo si conectamos una batería media tensión, pues es un sistema mucho más complejo. Ahí es imposible, o por lo menos no conocemos un sistema que no tenga paso por cero. Cuando vas a conexiones en baja tensión y esas cargas críticas, pues son controladas, pues oye, del orden de 100 a 1000 kilovatios no hay problema en conseguir soluciones sin paso por cero. O sea, los hay con unos ATS que se llaman los Automatic Transfer Switch, que digamos son componentes mecánicos que entran y salen en función de si hay o no red, ¿vale? Ahí, pues obviamente cuando hay un componente mecánico, garantizar que no haya un paso por cero es complicado, pero este sistema, y más el que os hemos mostrado en la presentación, es el propio, digamos, esa alimentación de las cargas críticas recae directamente de la batería, es decir, es tal cual el funcionamiento de un SAI online. No hay un paso por cero. Por lo tanto, sí, la batería puede sustituir al SAI. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta, ¿qué coeficiente C, energía, potencia, tienen este tipo de baterías para alargar al máximo su vida útil? No recomendamos que pasen de 0,5 C, porque normalmente es lo que nos expone el fabricante para cumplir con la curva de degradación, es que las descargas sean a 0,5 C. Muy bien. Vale, y tenemos ya otra pregunta que es, digamos, ya más... nos habla de... Estaría bien que dieran orden de magnitud de los precios de las baterías que han mostrado en los ejemplos. No sé si tenéis una idea o es algo más bien que hay que estudiarlo, o, en fin. Bueno, al final depende de la tipología, el tamaño. Obviamente en las de mayor escala, pues existe esa economía de escala. ¿Vale? Cuanto más capacidad, pues más económico el euro kilovatio hora. Depende también, pues oye, de la línea que haya que trazar, zanjas, pero una instalación sencilla, donde un cabinet, por ejemplo, donde al final nosotros podamos ir cercano a ese cuadro de baja tensión y sea plug and play, podemos estar en torno a los, no lo sé, de 200 euros a los 300 euros kilovatio hora. Exacto. ¿Kilovatio o megavatio? Kilovatio. Kilovatio. Precio llave en mano instalado. Muy bien, pues estas son todas las preguntas que tenemos. Pues estamos en hora, además, son la 1:03. Si no tenéis nada más que comentar, hemos llegado al final del webinario. Y sería pues recordar una vez más a todos los participantes que publicaremos la grabación de este webinario en nuestro canal de YouTube, en el canal YouTube de Volutia. Enviaremos las presentaciones por email también a todos los participantes. Si cualquier pregunta adicional que tengáis la podéis hacer por email, la estaremos respondiendo, la estaremos redirigiendo. Y nada más, agradecer a Electrosol su participación en este webinario. Muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante vuestra presentación y todas las preguntas, todo lo que ha salido a raíz de vuestra presentación. Muchas gracias, César. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Laura. Pauli, también muchísimas gracias por estar Hola, ahí. creo que hay una pregunta más que nos hemos dejado por ahí. Hay una pregunta, a ver. La de 3 megavatios que habéis dicho, ¿es ese precio? Esa es la... Sí, es ese precio. Vale, pues respondida. Y ahora sí ya, pues finalizamos. Sí, yo quisiera finalizar con simplemente un par de comentarios, ¿vale?
aquí estamos hablando de conectar baterías para microcortes. Estamos hablando de conectar baterías para arbitraje. Estamos hablando de peak shaving. Estamos hablando de RADs, ¿vale? Ha habido una pregunta de precios, ¿vale? El equipo de Electrosol ha hablado de interconexiones a cuadros, ¿vale? No son sistemas sencillos, hay que mirarlos in situ. Por eso hay un equipo especializado, ¿vale? No tomemos, a ver, yo busco una batería en internet de un cabinet, como ha comentado el equipo de Electrosol, ya sabemos los precios. El proyecto puede acabar en ese precio o en el doble, ¿vale? O sea, seamos precavidos, ¿vale? Si queremos hacer microcortes, se toman unas decisiones para instalar las baterías. Si queremos hacer microcortes con el RAD, se toman otras decisiones y se interconectan de otra manera. Si queremos ir a aguas arriba a conectar en media tensión, hay que ser precavidos, ¿vale? Todos los sistemas no pueden. Los que pueden, aquí la mitad del sector dice que puede y la otra mitad dice que no puede. Oye, que se pongan de acuerdo, ¿vale? Los instaladores, fabricantes, materialistas, ingenierías, que se pongan de acuerdo, por favor, ¿vale? Entonces, mi reflexión final es, hay que mirar muy bien los proyectos y hacer proyectos a medida, ¿vale? Se puede hacer todo y funciona. Tenemos clientes que funcionan con el RAD, con microcortes, ya lo hacían con grupos electrógenos. No lo van a hacer con baterías, por supuestísimo, ¿vale? ¿Son complicadas las instalaciones? Sí. ¿Hay que sincronizar los cortes? Sí. No es llegar, dejo el cajón y ¡hala! Ya tengo la batería y autoconectada. No, las preguntas del chat están muy bien hechas, ¿vale? Son proyectos a medida y hay que identificarlos, presupuestarlos, valorarlos. Hay que hacer una labor de consultoría, hay que hacer una labor de ingeniería, ¿vale? Tengamos eso en cuenta porque es súper importante, ¿vale? Para luego no pegarnos sustos. Claro que sí, precisamente ese es el valor de la consultoría, ¿no? Eso es lo que Así es. aportamos, ¿no? O sea, clarísimamente en el caso de Electrosol, pero todavía más en el caso de Volutia, que digamos que solo vendemos consultoría, no vendemos nada, no vendemos material, nada que se pueda tocar. O sea, precisamente lo que nosotros vendemos es eso que tú dices, Juan Carlos, ¿eh? O sea, es hacer esos estudios, estar seguros de lo que vamos a poner y de que lo que vamos a poner funciona y de que hay un retorno de la inversión que estamos haciendo, ¿eh? Efectivamente. Por supuesto que sí. Muy bien. Pues creo que hasta aquí, correcto. Muchísimas gracias a todos de nuevo y espero que nos estemos viendo en breve en el siguiente webinario. Todavía no tenemos la temática definida, pero os estaremos avisando, como siempre. Gracias, buen día, chao. Hasta luego. Nosotros, Adiós. Chao, gracias. adiós, Hasta luego. chao. Ah, José, creo que ya está, ¿no?